Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Elías Hernández Lezama. Hoy les presentaré un análisis sobre los conceptos fintech desde una perspectiva mexicana, abordando su concepto, relevancia, riesgos y regulación, tanto a nivel nacional como internacional. Este es un tema es especialmente importante para México, ya que nuestro país se encuentra en una posición privilegiada en América Latina en cuanto a desarrollo y adopción de tecnologías financieras, siendo un ecosistema dinámico y en constante crecimiento. Comencemos por el concepto. FinTech es la abreviatura de Financial Technology o tecnología financiera. Se define como el conjunto de innovaciones tecnológicas que transforman la prestación de servicios financieros, utilizando plataformas digitales que transforman la prestación, inteligencia artificial, big data, blockchain y otras tecnologías emergentes. En el contexto mexicano, FinTech incluye pagos digitales y transferencias, créditos digitales, billetera electrónica, inversión automatizada, seguros digitales, gestión financiera, personal y criptomonedas. La industria fintech mexicana ha crecido exponencialmente. Según los datos del ecosistema, México cuenta con más de 600 empresas fintech activas, posicionándolo como el segundo país en Latinoamérica después de Brasil. Ahora hablaremos de su relevancia en el ámbito del sistema financiero mexicano. Primero, está revolucionando la inclusión financiera. México enfrentaba un grave problema. Aproximadamente el 56% de la población adulta no tenía acceso a servicios financieros formales. Las fintech han cambiado eso. Las plataformas de crédito digital han permitido a los pequeños comerciantes, trabajadores independientes y poblaciones rurales accedan a financiamiento sin necesidad de historial crediticio tradicional. Las billeteras móviles permiten transacciones sin requerir una cuenta bancaria formal, democratizando el acceso a los servicios que antes estaban limitados a poblaciones con ingresos altos. En segundo lugar, las fintech aportan eficiencia, reducción de costos y operan con costos operativos más bajos, lo que se traduce en comisiones más competitivas. Reducen la burocracia y los tiempos de respuesta comparados con la banca tradicional, además de que funcionan 24/7 sin horarios bancarios. En tercero, han generado competencia y precisión innovadora. La experiencia fintech ha obligado a bancos tradicionales como BBVA, Santander y Banamex a modernizarse, mejorando sus plataformas digitales y ofrecer mejores tasas y comisiones para mantener competitividad. Y finalmente, las fintech facilitan la integración económica digital, permiten la formalización de sectores formales como transportistas y vendedores ambulantes y permiten aceptar pagos digitales y acceder al crédito para inversión. Ahora bien, toda esta revolución no está exento de riesgos importantes. Los riesgos implícitos en las operaciones fintech mexicanas son variados. Primero están los riesgos de ciberseguridad. Existe el fraude electrónico, el robo de credenciales, el phishing, el malware y la violación de datos que exponen información personal y financiera. Suplantación de identidad para obtener créditos o realizar transacciones fraudulentas. En México ha habido casos públicos de fraude de plataformas fintech afectando a miles de usuarios. Segundo, existe un riesgo crediticio. Estas plataformas de crédito peer-to-peer existen en riesgo de que los prestatarios incumplen sus obligaciones. Los métodos de evaluación crediticia están basados en algoritmos que pueden ser imperfectos o sesgados. La falta de garantías tradicionales puede generar una mayor volatilidad en la recuperación de la cartera. Existe un riesgo operacional, fallas tecnológicas, una interrupción de servicios, dependencia excesiva de terceros proveedores o de infraestructura tecnológica y errores en algoritmos de cálculo en intereses o comisiones. Quinto, existe un riesgo regulatorio. El marco legal en la evolución crea incertidumbre. Los cambios en políticas pueden afectar modelos de negocio. Existe la falta de claridad en algunas áreas específicas, especialmente en criptomonedas, por ejemplo. Existe el riesgo de exclusión digital. Requiere un acceso a Internet y dispositivos tecnológicos que excluyen a las poblaciones rurales sin conectividad. Generan una brecha digital en servicios financieros. Existe una falta de transparencia. Algunos algoritmos de decisión crediticia son opacos. Los usuarios no comprenden completamente cómo se están calculando las tasas o comisiones. Es difícil auditar o verificar la equidad en las decisiones automatizadas. La protección del consumidor deficiente. No todas las fintech tienen los mismos estándares de protección que instituciones reguladas.
Los procesos de resolución de conflictos pueden ser débiles, la cobertura del Fondo de Protección y Garantía del sector financiero tiene limitaciones. Ahora vamos a centrarnos en la legislación mexicana. El instrumento regulatorio fundamental para la ley para regular las instituciones de crédito del sector fintech, promulgada en el año 2018. Esta ley regula 3 tipos de instituciones: las instituciones de crédito fintech que pueden otorgar créditos, las instituciones de fondos de pago electrónico o IFPE que administran billeteras digitales y las casas de bolsa fintech para la inversión. Para operar en México, las fintech deben de cumplir requisitos exigentes que necesitan capital mínimo, requerido por ejemplo en 2.5 millones de pesos para IFPE. Según la actualización, deben contar con un gobierno corporativo robusto, cumplimiento de normas de solvencia, protección de datos personales y segregación de fondos de cliente. Las autoridades regulatorias mexicanas son varias. Está la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la autoridad principal supervisora, que otorga las autorizaciones para operar, realizar auditorías y supervisión continua. Está la CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y del mismo modo pues está el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Las normas específicas mexicanas incluyen transparencia y divulgación. Las fintech deben de contar claramente con tasas de interés, comisiones y términos. Existe protección de datos, deben de cumplir la ley de protección de datos personales en posesión de particulares. Ahora bien, sin embargo, la regulación mexicana tiene limitaciones. La regulación, las criptomonedas es aún poco clara. La supervisión es limitada a nuevos modelos de negocio. Y ahora nos vamos a enfocar en la regulación internacional. La regulación fintech a nivel internacional es heterogénea, sin un estándar único. Diferentes países han adoptado enfoques distintos según su desarrollo financiero y prioridades. En Estados Unidos el enfoque es fragmentado, existe regulación tanto estatal como federal, hay múltiples reguladores, la SEC, la CFTE, la OSS, la Reserva Federal, y algunos estados tienen sandbox regulatorio que permite experimentación controlada y el enfoque es más flexible, pero la supervisión es selectiva. En la Unión Europea el enfoque es más restrictivo. La norma PS2D o la Directiva de Servicios de Pago 2 proporciona datos abiertos bancarios y seguridad. El GDPR establece protección estricta y datos personales. Existe una relación general más restrictiva pero con estándares más altos. En América Latina, Brasil lidera el marco regulatorio desarrollado, Colombia tiene una regulación en evolución y México es pionero con la ley FinTech, modelo seguido en la región. Estas tendencias internacionales principales son variadas. El Open Banking mediante APIs permite a terceros acceder a datos bancarios sin consentimiento, promueve competencia e innovación. Como estuvimos viendo, es Europa la que lidera este tipo de regulaciones a nivel mundial. México ha adoptado un enfoque regulatorio competitivo y progresista. La ley FinTech es un modelo en América Latina que equilibra innovación con protección y participa en estándares internacionales del G20 y del FSB, coordinado con las autoridades internacionales en AML y KYC. Sin embargo, México enfrenta desafíos. Existe necesidad de actualizar regulación conforme a la evolución tecnológica. En conclusión, las fintech presentan una evolución en el sistema financiero mexicano con potencial de transformar la inclusión financiera y eficiencia. Sin embargo, México requiere una regulación clara, efectiva y protección al consumidor robusta. México ha demostrado un liderazgo regulatorio en América Latina, pero el reto es mantener ese equilibrio entre innovación y seguridad conforme el ecosistema va evolucionando. Y bueno, este sería todo. Muchísimas gracias por su atención.